Buenas noches, licenciado Diego Rodríguez. El tema de nuestro grupo es la mecánica básica y los integrantes del grupo son los siguientes: Robert Cuenca, Jennifer Guamán, Juan Antaneda, Marta Plasencia, Cristian Sigüenza y Steven Vélez. Como generalidad de la mecánica podemos mencionar lo siguiente: la mecánica automotriz estudia, diagnostica y repara vehículos motorizados basándose en los principios físicos para optimizar su movilidad. Se dice también que el motor es el corazón del vehículo y este puede ser a diésel o a gasolina, y el motor consta de partes fijas y movibles, diferenciándose en los sistemas de alineación y encendido. Como primer punto, hablaremos sobre las herramientas e instrumentos que deben constar en un taller mecánico, y las cuales se dividen en 4 grandes grupos, como son las herramientas de corte. Las herramientas de corte nos permiten cortar material no tan duro como el acero y son herramientas a mano. Entre estos podemos mencionar a los siguientes, como es el cortafrío, brocas de uso múltiple, las zigzayas, macho de rosca, alicates, las tijeras, el serrucho, la sierra, etc. El segundo gran grupo son herramientas de sujeción. Las herramientas de sujeción nos permiten sujetar piezas o atornillar piezas, y podemos mencionar a los destornilladores, a los tornillos, a la herramienta llamada sargento, tornillo de banco, a la tenaza, etc. Al tercer gran grupo son las herramientas de uso diverso. Entre estos podemos mencionar a los siguientes: la gata hidráulica, el martillo, polipasto y el punzón, etc. El cuarto gran grupo tenemos a las herramientas e instrumentos de medición. Entre estos están las siguientes herramientas, como puede ser una regla, el flexómetro, el calibrador, el micrómetro, el reloj comparador y el guiómetro. Como siguiente hablaremos de algunas herramientas de estos grandes grupos, como el cortafrío y el cincel. Nos permite o se utiliza para cortar o devastar materiales en frío. Las brocas de uso múltiple permite perforar diversos materiales con una sola broca. La zigzaya nos permite cortar de una manera más potente y más segura que una tijera. El macho de rosca esencialmente se utiliza para fabricar o reparar piezas con ajustes roscables en su interior. El alicate sirve para sujetar, doblar o cortar. Sargento es una herramienta de sujeción que nos permite sujetar una pieza y hasta mientras estamos trabajando en ella. El tornillo de banco sujeta piezas de trabajo de forma más segura y estable. La tenaza se utiliza para cortar, doblar o sujetar piezas que no se puede hacer con la mano. El martillo golpea o impacta superficies, piezas o clavos en diversas tareas. Polipasto es un dispositivo mecánico que nos permite elevar o mover cargas pesadas. A veces hay materiales que son demasiado pesados que se necesita de estos instrumentos. Ejemplo, para la reparación de un motor, para levantar un motor. Lo que es el punzón son herramientas manuales que nos permiten hacer agujeros o separar material. El calibrador dice que mide precisamente longitudes, diámetros internos y externos y profundidades. El micrómetro, herramienta de alta precisión para medir dimensiones pequeñas como grosor, diámetro o profundidad. El reloj comparador mide pequeños desplazamientos lineales, y esto se utiliza mucho, digamos, un ejemplo en la mecánica para poder ver el desgaste de los cilindros en el motor. El guiómetro es un dispositivo que nos ayuda a medir entre superficies o entre piezas. A continuación, exploraremos el funcionamiento de los motores de combustión interna de 4 tiempos, enfocándonos en las diferencias entre los motores de gasolina y diésel, así como en las ventajas y desventajas del motor diésel. Para comenzar, es importante entender que ambos motores operan bajo el mismo ciclo de 4 tiempos: admisión, compresión, combustión y escape.
Sin embargo, la forma en que generan la explosión y aprovechan la energía difiere significativamente entre ellos. En primer lugar, durante la ignición, el pistón desciende desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior. En los motores de gasolina, en esta fase se abre la válvula de admisión para permitir la entrada de una mezcla de aire y combustible. En cambio, en los motores diésel solo ingresa aire, ya que el combustible se inyectará más adelante. A continuación, en la compresión, el pistón asciende nuevamente, comprimiendo el contenido de la cámara de combustión. Aquí encontramos una diferencia clave. En los motores de gasolina, la mezcla de aire y combustible es comprimida y posteriormente encendida mediante una chispa de la bujía. Por el contrario, en los motores diésel, la compresión es mucho mayor, lo que provoca un aumento significativo en la temperatura del aire dentro del cilindro. Seguidamente, llegamos a la combustión, que es el momento en el que se libera la energía que impulsa el motor. En los motores de gasolina, la chispa de la bujía provoca la explosión de la mezcla comprimida, generando la fuerza que empuja el pistón hacia abajo. En cambio, en los motores diésel, el combustible se inyecta a alta presión en la cámara de combustión cuando el aire ya está a una temperatura suficientemente elevada, lo que provoca la combustión de manera espontánea, sin necesidad de una chispa. Finalmente, en la fase de escape, el pistón vuelve a subir, abriendo la válvula de escape para expulsar los gases de combustión fuera del cilindro. Tanto en los motores de gasolina como en los de diésel, esta etapa es crucial para completar el ciclo y preparar la cámara para un nuevo proceso. Ahora bien, si analizamos las ventajas del motor diésel, podemos destacar que tiene un mejor rendimiento energético, ya que consume menos combustible para generar la misma cantidad de energía en comparación con el motor de gasolina. Además, el diésel es un combustible generalmente más económico y tiene un menor riesgo de incendio, ya que no es tan inflamable como la gasolina. Asimismo, los motores diésel suelen ser más duraderos y generan mayor torque, lo que los hace ideales para vehículos de carga o trabajo pesado. Por otro lado, no podemos ignorar las desventajas del motor diésel. En primer lugar, su construcción es más robusta, lo que significa que los vehículos que los incorporan requieren estructuras más resistentes, aumentando su peso. Además, el mantenimiento de estos motores suele ser más costoso, ya que necesitan aceites de mejor calidad y mayor atención mecánica. También presentan un mayor costo inicial de adquisición y, en algunos casos, pueden generar más vibraciones. Finalmente, a pesar de su eficiencia, algunos motores diésel pueden producir más emisiones contaminantes en comparación con los de gasolina, lo que puede ser un factor a considerar en términos de impacto ambiental. De este modo, la elección entre un motor de gasolina y un motor diésel dependerá de varios factores, como el uso previsto del vehículo, los costos de combustible y mantenimiento, así como las consideraciones ambientales. Mientras que los motores diésel ofrecen mayor eficiencia y durabilidad, también requieren una inversión inicial mayor y un mantenimiento más exigente. Buenas noches, profe. A mí me tocó el tema de la diferencia entre la inyección mecánica y la inyección electrónica. En este caso yo le adjunto, las principales diferencias de la inyección electrónica como de la inyección mecánica en la diapositiva, y como tal lo que yo le voy a hablar sería lo que yo comprendí en cuanto a información y lo que yo investigué, a información que obtuve y lo que yo investigué, ¿no? En este caso empecemos con una definición de qué es inyección. La inyección es un sistema que suministra combustible al motor, en este caso en las cantidades necesarias que éste lo requiera. Y lo que yo le voy a hablar ahora sería sobre las ventajas y desventajas de tener estos dos sistemas de inyección, como lo son el sistema de inyección electrónico como el sistema de inyección mecánico. Y bueno, empecemos con las ventajas de la inyección mecánica. Como una ventaja de la inyección mecánica tenemos que este sistema es bastante simple y fácil de mantener. También en el tema de costos, es un sistema menos costoso que la inyección electrónica. ¿En qué nos ayudaría esto? Obviamente en un mantenimiento, ¿no? Cuando nosotros realicemos un mantenimiento, nos saldría, en cuanto a costos, sería mucho más bajo que la inyección electrónica, perdón. También una ventaja sería la fiabilidad. Es un sistema bastante fiable y también bastante confiable, en este caso, ¿no?
Como desventajas también tendríamos que esta no es, digamos, la inyección mecánica no es tan precisa como la inyección electrónica, lo que en este caso podría afectar la eficiencia del motor. Yendo por la inyección electrónica, esta inyección utiliza o funciona, digamos, con un sistema de sensores y computadoras, los cuales, digamos, este sistema es controlado por una computadora, la cual recibe información de los sensores y en este caso ajustaría la cantidad de combustible que ésta necesita para el funcionamiento del motor. Y como una ventaja de este sistema, tendríamos que esta es un sistema, digamos, más preciso y que suministra una cantidad exacta de combustible, lo que requiere el motor en cada momento. ¿Por qué? Porque, como lo acabo de mencionar, ¿no? Está controlado por una computadora, la cual recibe, digamos, información de los sensores. Entonces, esto haría que se suministre una cantidad bastante precisa y justa para el funcionamiento del motor. También se mejora, digamos, en cuanto a eficiencia, es un poco mejor, es más eficiente, digamos, y reduce el consumo del combustible, lo que ayudaría a que las emisiones sean menores. En este caso nos ayudaría a no contaminar el medio ambiente. Como una desventaja tendríamos que en este caso el sistema de inyección electrónica sí es un poco más complejo, en este caso que la inyección mecánica y se requiere de mantenimiento. Entonces con esto también subiría el tema de los costos, los costos serían mayores al realizar un mantenimiento de este sistema, sería mucho más costoso que la inyección mecánica. En este caso también como una desventaja, esto como lo acabo de mencionar, ¿no? Que esto funciona con la computadora y los sensores, entonces como tal tiene una dependencia de la electrónica. En este caso, si un sistema electrónico llega a fallar, en este caso también fallaría, ¿no? Digamos, en cuanto al funcionamiento, a la inyección. Y bueno, en resumen, ¿no? Como digamos de la inyección mecánica, es un sistema más simple, es menos costoso y es menos preciso. A diferencia de la inyección electrónica, que es un sistema, digamos, un poco más complejo, es más costoso, pero en este caso es más preciso y nos ayudaría también a que tengamos un mejor rendimiento en el motor. También como otro tema que me tocó, eran los tipos de mezclas. Eran los tipos de mezcla y su influencia en las prestaciones. En este caso de la información que yo pude obtener en cuanto al libro en el cual nosotros nos guiamos y de la información que yo obtuve, tenemos como principal mezcla, tenemos la mezcla de combustible y aire. En este caso que son bastante fundamentales para el funcionamiento de los motores de combustión interna. Como información que yo obtuve también porque estuve investigando, también tenemos la mezcla, tenemos la mezcla rica en este caso, que contiene más combustible que aire. Tenemos la mezcla pobre, que contiene, digamos, más aire que combustible. Y también tenemos la mezcla de la cual usted nos habló en alguna clase, nos habló de la mezcla estequiométrica, sí. En este caso, lo que era, digamos, era la mezcla estequiométrica, era la cantidad exacta o precisa que debería tener, ¿no? En cuanto al dato que usted nos dio, que nos decía que por 14.7 moléculas de aire debe haber una de combustible. En este caso de los motores a diésel nos decía que era por cada 24.1 moléculas de aire, no, por cada 24 moléculas de aire, una de combustible, en este caso de los motores a diésel, ¿no? Y también tenemos, en este caso, la influencia en las prestaciones, que también
me especifique en la pregunta, ¿no? Lo que nos, digamos, en cuanto a las prestaciones, lo que nos generaría esto sería potencia y torque, ya que, como le acabo de mencionar, ¿no?, una mezcla rica podría aumentar la potencia y el torque, mientras que una mezcla pobre, en este caso, lo reduciría. También tenemos en cuanto a las emisiones. En este caso, una mezcla rica puede aumentar las emisiones por la cantidad de combustible que está ingresando, ¿no? Y una mezcla pobre como tal podría reducirlas. En cuanto a durabilidad del motor, una mezcla incorrecta podría reducir la durabilidad del motor y aumentar en este caso, ¿por qué se reduciría? Porque aumenta el desgaste de los componentes. Y bueno, como resumen, también tengo que la mezcla de combustible y aire es fundamental para las prestaciones del motor en el vehículo, y que una mezcla incorrecta podría afectar la potencia y la eficiencia. En este caso también aumentarían las emisiones, como lo mencioné en el tema anterior, las emisiones que en este caso afectarían al medio ambiente por la contaminación. Y bueno, gracias. Bueno, buenas tardes compañeros, buenas tardes licenciado. Mi tema del grupo 5 me tocó ubicación del sistema del vehículo y del sistema del motor. Bueno, tenemos al motor, que hay algunos carros que le tienen la parte delantera y algunos carros deportivos le tienen en la parte trasera. Bueno, la transmisión está conectado hacia el motor y es el encargado de dirigir a las ruedas. Bueno, la batería tenemos en los carros actuales, así como la luz, tenemos en la parte trasera, se encarga de dirigir el sistema de electricidad del carro. Bueno, en el sistema de escape, en el sistema de escape es un tubo que va dirigido hacia el motor y sale por la parte trasera y termina en el silenciador. Bueno, tenemos después al sistema del aire. Es una rueda que va conformado entrando el aire, si entramos o se escapa, o algo así creo que era. Bueno, al final de los 6 elementos tenemos al múltiple de escape, está conectado a la culata del motor y dirigiéndose hacia la parte trasera del automóvil. Bueno, al final tenemos elementos que componen el motor. Los elementos básicos de un motor son estructuras de bloque del motor, culata trasera, móviles, pistones, bielas, circulación y árboles levales. La 3 tenemos admisión y escape, válvula, colectores de admisiones y escape. Y al final tenemos sistemas auxiliares, encendido, lubricación y refrigeración. Bueno, muchas gracias con ustedes. Esto fue mi participación. Unidad de control ECU, sistema y accesorios del vehículo. La ECU es un computador alojado en el motor de los vehículos. Este computador regula algunas funciones del motor, como la temperatura de trabajo, la inyección de combustible, el encendido, la temperatura y cierre de válvulas, administra las RPM, las emisiones de los gases de escape, los niveles de oxígeno y varios otros parámetros para el funcionamiento óptimo del motor. ¿Cómo funciona la ECU? La ECU es el corazón y el cerebro del sistema electrónico de un vehículo, que se compone de software y sensores. Los sensores son los encargados de informar a la ECU lo que necesita en determinado momento para el funcionamiento del motor. En el auto hay sensores de presión, temperatura, aceleración, inyección y varios otros parámetros que envían las señales necesarias para que la ECU actúe, regulando todo lo necesario para que funcione el vehículo y sus accesorios. Entre los elementos
disponibles de la ECU están los diagnósticos que realiza la computadora cada vez que arranca el motor. En caso de existir alguna anomalía, avisará en el tablero por medio de luces como el check. ¿Cómo afecta el fallo de la ECU a otros sistemas del vehículo? La ECU es el cerebro de un vehículo y como tal que falle puede afectar a muchísimos componentes del auto. Hoy con una electrónica mayor, la ECU se involucra en prácticamente todo lo que tiene que ver con motor, transmisión, frenos y por supuesto accesorios y sistemas tecnológicos de seguridad y asistencia entre varias otras tareas. Los sistemas de un vehículo son los componentes que permiten que el auto se mueva, mientras que los accesorios son elementos adicionales que se le pueden agregar. Los sistemas del vehículo son sistema de motor, sistema de transmisión, sistema de dirección, sistema de combustible, sistema de suspensión, sistema de frenos, sistema de seguridad y sistema de lubricación. Los accesorios del vehículo son accesorios exteriores y accesorios internos, accesorios de sonido, multimedia y navegación, y también accesorios de mecánica. Los accesorios se pueden instalar después de la compra del vehículo y se pueden personalizar según la referencia del cliente. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre el sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración es lo que mantiene el motor funcionando a la temperatura de funcionamiento prevista, normalmente entre 180 y 230 grados. Es el encargado de mantener la temperatura óptima del motor, evitando el sobrecalentamiento, asegurando su correcto funcionamiento. Tengo dos tipos de sistemas, el líquido y por aire. Tipos de transmisión y sus componentes. Transmisión manual. Conductor cambia de marcha con un embrague y palanca. Sus componentes: embrague, caja de cambios, eje de transmisión. Tengo la transmisión automática. Cambia de marcha automáticamente según la velocidad. Sus componentes: convertidor de par, caja de cambios, unidad de control. Transmisión CVT, continuamente variable. No tiene marchas fijas. Usa y una banda poleadas. Sus componentes: poleas crónicas, correa metálica, unidad de control. Transmisión secuencial, similar a la manual, pero con cambios más rápido. Se usa en motos y en autos deportivos. Sus componentes: embrague, caja de cambios, autores electrónicos. Transmisión de doble embrague. Usa dos embragues para cambios más rápidos y suaves. Sus componentes: dos embragues, caja de cambio y unidad de control. Muchas gracias por su atención.